Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Que las ricas bendiciones de Dios pueda colmar tu corazón, mi hermano, mi hermana, mi amiga y mi amigo. Te damos la bienvenida a este programa, el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Sábado 4 de mayo del año 2024. Javier Segura, tu amigo y servidor, te dirige la palabra. La lección número 5 que hemos estudiado durante esta semana pertenece a la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, edición adultos, titulada El Gran Conflicto, para este segundo trimestre, abril-junio del año 2024. Vamos a orar de inmediato para dar inicio a nuestro estudio. Nuestro Dios y Padre Celestial, la gloria, la honra y la alabanza sean dadas a tu gran nombre y majestad. Gracias, oh Dios, por tu gentileza, por tu generosidad y compasión. Suplicamos, oh Dios, en el precioso nombre de tu Hijo amado, que nuestros corazones puedan ser impresionados con tu amor y transformados de gloria en gloria para tu alabanza y para el beneficio del mundo que nos rodea. Al estudiar tu palabra y creer en ella, obedecerla y vivirla en nuestras vidas, queremos, Señor, asimilarnos más y más a ti. Gracias para tu gloria, para el beneficio de los que nos rodean, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en toda nuestra área de acción. Te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén. La lección número 5, fe contra todo pronóstico. Para memorizar, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. En estas lecciones que hemos estudiado durante esta semana, que hoy sábado termina, hemos indagado el valor de la palabra de Dios en la vida del movimiento reformador y de la iglesia cristiana en general. Primero, en ese contexto, desde los patriarcas y profetas, desde que el hombre entró en pecado, la palabra de Dios es nuestro único medio de salvación. David así lo reconoció y por eso cantó en el Salmo 119 cómo era de importante para su vida y lo es para todo ser humano. Créala o no, vívala o no, la palabra de Dios es lo único que puede librar al hombre de la condenación, porque allí se revela Cristo, se revela el amor de Dios al dar a su Hijo por nosotros. Allí se revela la santidad de su ley, que apunta a lo santo y sagrado de su carácter. Y mediante el estudio de la palabra de Dios podemos nosotros experimentar la salvación. En 2 de Corintios capítulo 4 versículos 1 al 6 y el capítulo 2 versículo 14, el apóstol Pablo invita a que se predique la palabra. La transmisión de la palabra por hombres y mujeres habilitadas por el Espíritu Santo, porque ellos mismos han sabido rendir el corazón, han sabido experimentar, ejerciendo fe en Cristo, la obra redentora, y entonces son instrumentos elegidos por Dios para decirle a otros las maravillas de Cristo. Eso ha pasado en todas las épocas de la historia del pueblo de Dios
y muy especialmente durante el progreso de la Reforma en los siglos XVI, XVII y XVIII que hemos venido estudiando durante la, el transcurso de la lección. Estamos viendo cada periodo de la historia, cómo el gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, entre la justicia y el pecado, entre la fe y la incredulidad, se ha manifestado, ha tomado diferentes matices, pero la guerra es la misma, el bien contra el mal, Cristo contra Satanás. Cada generación tiene un matiz porque hay una verdad presente y hay que llamar la atención a pecados populares. Y el pecado popular de la iglesia eran varios los pecados populares, pero la columna y el centro de toda la religión pagana que se manifiesta en la religión católica, que dominaba todo el espectro espiritual y todos los aspectos de la vida en la Edad Media y en la Edad Moderna, que son los siglos XVI, XVII, XVIII. Vemos cómo esta iglesia pues protagonizaba todo el proceso de la salvación y cómo monopolizaba, acaparaba todo el poder, se la quitaba a Dios, a su palabra, al negar las escrituras. Y ese error del que venimos mencionando es la salvación por obra, la salvación legalista, aquella que se esfuerza, fabrica sus propios méritos para merecer el favor de Dios. Esa es la columna vertebral de todas las religiones paganas, antiguas y modernas. La religión que se centra en el yo, en la suficiencia humana y le quita la atención de Jesús, de la santa ley y de Cristo crucificado, para ponerla en el esfuerzo humano, para que sean meritorios y así ganar el cielo y el favor de Dios. Es el error más grande. Para ello y para las demás doctrinas había que ocultar la Biblia y envolverla en supersticiones y errores para que la gente no se acercase a ella. Pero por los reformadores, la luz de la palabra vino a las mentes y a los corazones e incendió un fuego de luz, de conocimiento progresivo, extraordinario. Y estos reformadores se distinguieron como presentadores de la verdad, como dicen los textos que ya hemos citado de Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 al 6 y el capítulo 2 versículo 14, donde el apóstol Pablo invita a que hayan personas que prediquen la palabra, que transmitan la verdad con poder. Y hemos visto cómo Tyndale en el siglo XVI en Inglaterra, con una mayor claridad, pudo rendir los originales del texto bíblico con mayor claridad en el lenguaje de los ingleses, y la Biblia que él tradujo de los originales fue una gran bendición de Dios. Los cristianos pudieron saber por sí mismos qué decía Dios, qué espera Dios de nosotros, cuál es el propósito y el plan de Dios, sin pasar por intermedio de humanos, de seres humanos corruptos, podridos, inmorales, avariciosos y egoístas, sino ir cada sincero buscador de la verdad allí. Y luego, 2 siglos después, o antes de seguir, quisiera retroceder porque recordemos que Wycliffe
había rendido al idioma inglés la Biblia, que estaba en los idiomas originales, pero tenía defectos, tenía incorrecciones gramaticales, y William Tyndale pudo darle a Inglaterra una versión de la Biblia más clara, más amena, más abierta a la comprensión. Del siglo XVI, cuando vivió William Tyndale, pasamos a la época de John Wesley. La iglesia de Inglaterra se había corrompido con las décadas y ya no reflejaba esa pureza, se había enquistado con el poder político y la mundanalidad había corrompido a la iglesia de Inglaterra, y un pastor anglicano con un deseo sincero de conocer la verdad fue conducido por Dios a comprender más plenamente el plan de la salvación, el plan de la justicia solo por la fe, que se manifiesta en una vida de obediencia santificadora, que es la justicia impartida. Recordemos que la justicia por la cual Dios nos perdona es la justicia imputada. Dios nos añade, nos imputa la justicia de Cristo. Hace que nosotros seamos revestidos de la justicia de Cristo. Pero la justicia impartida es el poder de nacer de nuevo, y es el poder de confiar, amar y obedecer a Dios en las tentaciones más terribles y en las pruebas más fuertes. Y Martín Lutero y los demás reformadores en el siglo XVI habían enseñado y practicado la salvación solo por la fe, expresando los 5 solas que Martín Lutero formuló como el emblema de la reforma. Y aunque fue glorioso y brillante, la iglesia que resultó de la separación de Inglaterra del dominio del Papa se quedó en medio camino entre el catolicismo y el protestantismo reformador, y era un híbrido de ambas, que era defectuosa y espiritual y teológicamente imperfecta. Y la verdad de Dios pudo refulgir con el movimiento que John Wesley desarrolló como fruto de su trabajo misionero, de su ardor, de su piedad, que Dios encendió por su espíritu en su corazón. Vemos cómo en Romanos 3:27 al 31, Romanos 6:15 al 18 y Romanos 8:1 y 2 se bosqueja claramente el proceso de la salvación. Somos salvos por la fe, sin apoyarnos en los méritos de una buena conducta para ganar el favor de Dios, pues estas nos justifican, no sirven para la justificación, para reconciliarnos con Dios. Solo Cristo y Cristo crucificado, creído en el corazón, amado con toda sinceridad, transforma la vida y vivifica. Y esto hace que la vida se transforme, la vida cobre un valor de servicio, de lealtad a Dios y a nuestros semejantes. La palabra de Dios es clara y precisa en estos temas. No hay ninguna contradicción entre las buenas obras y la fe. No es que somos salvos por la fe y las obras tampoco.
somos salvos por Cristo mediante la fe. Pero esa fe que nos trae a Cristo a morar al corazón nos cambia. La gracia, la presencia de Cristo en nuestros corazones por el Espíritu Santo nos transforma, nos capacita para obedecer y servir a Dios. De modo que la obediencia, aunque en sí misma no salva, es la evidencia de que estamos experimentando la salvación. Preocuparnos por ser amables y bondadosos, esforzarnos por desarraigar los defectos de carácter, por abandonar los hábitos pecaminosos que nos separan de Dios y nos condenan a la muerte eterna, es obra de Jesús en el corazón por la fe. No solamente nos arrepentimos para el perdón de los pecados pasados, sino también que nos convertimos, participamos de la naturaleza de Cristo para vivir como Él, para sentir como Él, para tener la mente de Cristo y por lo tanto tener una conducta semejante a la de Él. De modo que esa obediencia no es para presumir ni buscar méritos como el publicano o el fariseo despreciaba al publicano y exhibía su justicia ante Dios, reclamando de él el favor y la salvación divina. De modo que es al contrario. Cuando por la fe creemos en Cristo, nuestra obediencia es fruto de un amor sincero y de un corazón humilde y manso, porque sabe y cada vez comprende mejor que es un vil pecador, que ha sido Dios en su infinito amor que le ha brindado gratuitamente el favor de reconciliarlo con Él, a pesar de que es pecador, y nunca osará levantar la cabeza del orgullo y la suficiencia propia, sino que cada vez más, por la fe en Cristo, esa convicción se va a profundizar. Esa comprensión de su pecaminosidad será más latente en su mente y más se va a humillar, más va a confesar sus pecados, más va a desear ser santo, justo y bueno, abandonando cada vez más el pecado. Y entablará una batalla sin cuartel contra el yo egoísta, engreído, orgulloso, incrédulo y mundanal, para que no more, para que no lo domine, sino para que sea Cristo que vive en él y lo santifique. De modo que no hay contradicción entre la gracia y la ley, entre la fe y la buena obra. Hay una perfecta armonía. Cristo murió porque la ley de Dios de los 10 mandamientos no podía ser abrogada. Si pudiese sido abrogada la ley, Cristo no hubiese muerto, porque lo único que había que hacer era abrogar la ley. Pero la ley es tan santa, justa y buena porque es la expresión del mismo ser divino. Cristo murió para poder pagar la deuda que exigía la ley que se le pague, esa deuda moral y espiritual que es la transgresión a ella, que es el pecado. Y a la vez Cristo murió, esa misma muerte que satisface la exigencia de la ley, es lo mismo que le da, es el mismo medio por el cual Dios redime al pecador, lo reconcilia con sí mismo y lo capacita para obedecer y servir a Dios y a sus semejantes. De modo que no hay contradicción entre ellos. Esto ha sido el resumen de la lección. Lo hemos tratado de explicar lo más sencillo, lo más abarcador posible. Oramos a Dios. Padre Celestial, gloria, gloria, gloria a tu amor, bondad y misericordia. Señor nuestro, ayúdanos a vivir la experiencia de la salvación para ser testigos tuyos de la obra de la salvación en nuestras vidas, para que otros también sean salvos. Ayúdanos a experimentar cada día el arrepentimiento, la conversión y la santificación para vivificarnos y vivir más y mejor cada día. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor y bondad. Dirígenos y acompáñanos conforme a tu gran bondad y misericordia. Te lo imploramos por los méritos de Cristo. Queremos prepararnos para la vida eterna. Queremos ser semejante a ti más y más para beneficiar al mundo que perece en sus pecados y que carga la desgracia de la pobreza, el hambre, la desnudez, la enfermedad, el encarcelamiento. Ayúdanos, Señor, a trabajar como tú lo hiciste en favor del mundo que perece.
Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. La lección número 5 para esta semana: fe contra todo pronóstico. Para memorizar: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta lección número 5 pertenece a la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática edición adultos, titulada El Gran Conflicto, para este segundo trimestre, abril-junio del año 2024. Javier Segura, tu amigo y servidor, se complace en dirigirte la palabra mediante este programa. Muchas gracias por su atención. Este es el programa, el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Habiendo terminado por hoy, nos despedimos de cada uno, de cada una de ustedes, deseándoles que las más ricas bendiciones de Dios pueda colmar sus corazones. Nos despedimos, hasta luego.